Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV Kaixun V1UA, el cual es un modelo de este 2022 que viene con Android TV como sistema operativo basado en Android 11. En este caso, ese tamaño es de 50 pulgadas. Tiene panel VA. No sé si el resto de tamaños tenga el mismo tipo de panel, pero probablemente así lo sea. Entonces, antes de la review, vamos con un pequeño unboxing y algunas características importantes a conocer de este televisor. Lo más importante que deben saber acerca de este Smart TV es que su sistema operativo, como ya mencioné, es Android TV. Lo otro es que tiene panel VA. Lo otro es que no soporta como tal puertos HDMI 2.1, aunque ahorita en la review van a ver algo interesante acerca de ese tema. En la caja van a encontrar las dos bases laterales, los 4 tornillos, 2 por cada una de ellas. También, por supuesto, el manual de usuario y la tarjeta de garantía. También van a encontrar el cable de poder o cable de energía que va conectado aquí en esta parte posterior lateral del televisor. También podrán encontrar el control remoto, que es este que tiene un diseño parecido al Magic Remote de los LG antiguos, pero no tiene la misma funcionalidad. Y se carga, por supuesto, con baterías desechables, en este caso 2 AAA. El control cuenta con acceso directo para algunas aplicaciones y también, por supuesto, para el asistente de voz de Google. En cuanto a las entradas, este televisor tiene 4 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio. No es canal de retorno de audio mejorado. También tiene entradas compuestas, 2 puertos USB 2.0, un puerto para la antena de aire, un puerto para el cable para internet y un puerto para el cable digital óptico. La instalación de las bases laterales es muy fácil y lo que me gustó de este televisor es que tiene 2 opciones para poderlas colocar, ya sea con una distancia más corta entre ellas, por ejemplo para quien tenga una mesa más pequeña, o también para aquella distancia más amplia entre estas bases para quien tenga una mesa más grande y quien de pronto quiera además conectar una barra de sonido y colocarla debajo del televisor de una forma más cómoda. Para colocarlas simplemente las ponen de esta manera, ninguna de ellas tiene como tal ni lado derecho ni lado izquierdo. Simplemente asegúrense de que las puntas de cada base quede hacia los laterales y luego proceden a colocar los tornillos, recuerden 2 por cada una de ellas. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared es de 20 centímetros tanto en vertical como en horizontal. El grosor máximo aproximado de este televisor es de 7,9 centímetros y su estabilidad no es la mejor, pero tampoco es terrible, como pueden observar. Debo señalar que por lo menos mi unidad vino con tornillos no muy bien apretados, eso lo pueden notar cuando hice el test de estabilidad. Simplemente entonces revisen que su unidad venga con los tornillos bien apretados y si no, pues simplemente proceden a reapretarlos, por así decirlo, de la manera que les muestro. El botón de encendido y apagado, para quien se lo pregunte, está ubicado acá en esta parte posterior del televisor. En mi caso, mi unidad vino con este plástico que cubre toda la pantalla, lo cual me sorprendió porque usualmente los televisores de gama baja no suelen venir con este plástico. Y obviamente deben proceder a quitarlo de la manera en la que les muestro. Voy a pasar de una forma muy rápida los pasos de este primer encendido de este televisor porque son muy aburridos de ver y muy fáciles de seguir. Simplemente tengan presente que este televisor reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz y que en algún momento les va a pedir que inicien sesión con su cuenta de Google, lo cual es opcional, pero sí que es recomendado. Y también en algún momento les va a pedir que sincronicen el control para poderle dar comandos de voz. De acuerdo a la aplicación AIDA64, ese televisor tiene 2 GB de memoria RAM, un procesador ARM Cortex A53 de 4 núcleos y una GPU Mali G52, y su espacio de almacenamiento es de aproximadamente 4,13 GB. En cuanto al apartado Smart, debo
mencionarles que la función de compartir pantalla no pude hacerla posible ni siquiera utilizando la aplicación Google Home, no sé por qué, y tampoco la función de Smart View de los Samsung. Esto lo recalco porque esta función sí la he podido llevar a cabo en otros televisores con Android TV, pero con este no sé por qué no se pudo. No sé si es un problema solamente de esta unidad o un problema de todos los Kaiksun referente a este modelo V1UA, pero sí que se puede compartir como tal directamente, por ejemplo, desde la aplicación YouTube. Si quieren, por ejemplo, transmitir lo que estén viendo en esa aplicación a través de su teléfono inteligente hacia el televisor, como les estoy mostrando en este momento. El televisor como tal, por supuesto que acepta comandos de voz, y aquí les dejo un ejemplo. Videos 4K HDR sin copyright. Subir volumen 10. Perfecto. Videos de acción. Esto es lo que he encontrado en YouTube. Quiero empezar primero hablando en cuanto a esta review del apartado gaming de este televisor por algunas razones muy importantes. Lo primero es que cuando ustedes reciben este televisor, lo destapan y lo encienden de fábrica y quieren utilizarlo, por ejemplo, con una PlayStation 5 o con la Xbox Series X, como por ejemplo en este caso que utilizo la Xbox Series X, si se van a entradas, y en este caso por ejemplo lo tengo conectado al puerto HDMI número 4. Si se van acá donde dice versión Edit, que sería como la versión HDMI de fábrica, el televisor les viene en automático. Entonces, si por ejemplo, vamos a ver, si por ejemplo ustedes se van al menú de configuraciones de su consola Xbox Series X, de fábrica él les viene en 1080p en cuanto a resolución. Y acá en modo de video a veces aparecía como que el 4K no estaba permitido en este televisor, y de hecho cuando colocaba aquí la resolución en 4K volvía y se cambiaba a 1080p. En este caso no sé por qué no sucede, pero eso pasaba. Si de pronto a ustedes les sucede que quieren cambiar la resolución al 4K, entonces se van a ajustes, a preferencias de dispositivo, entradas, se van hasta abajo donde dice versión Edit HDMI y lo colocan ya sea en Edit 2.0 o en Edit 2.1. Entonces he aquí algo que me hizo gracia de esta marca, que me parece algo tramposo, pero que digamos que no sé si lo hicieron de una forma intencionada o fue un error. Entonces miren, cuando ustedes lo colocan en Edit 2.1, que podría venir siendo HDMI 2.1, y se van al menú de la consola, ustedes ven que acá dice que soporta el 4K a 120 Hz supuestamente. Listo, pero bueno, y acá también dice que supuestamente soporta frecuencia de actualización variable, pero cuando cambio la tasa de refresco o la frecuencia de actualización a 120 Hz manteniendo el 4K, entonces se queda así la pantalla oscura, hasta que después dice que simplemente el televisor no soporta los 120 Hz en 4K. Es posible, bueno, en general no soporta los 120 Hz en 4K, a pesar de que la Xbox diga que sí. Entonces yo no sé si esta marca Kaiksun
hizo algún tipo de hackeo para que la consola mostrara que sí soporta los 4K 120 Hz cuando pues simplemente no lo soporta. Hasta ahora ningún televisor de gama baja soporta los 120 Hz en 4K. Eso es prácticamente imposible. Vamos a ver en 1080p si me deja los 120 Hz. A ver. Entonces miren, este es un error. Bueno, en este caso no sucedió como sucedía ahora. Por ejemplo, cuando intento forzar algo en este televisor o mantengo ese Edit 2.1, la imagen se daña, aparecen unas rayas rojas, como les muestro en este momento. Aquí pues no me salió nada, simplemente pues el televisor quedó como si lo hubieran super mega forzado. Si lo doy a inicio, pues simplemente no pasa nada. Vamos a ver, lo apago. Tampoco pasó nada. Se quedó como briqueado. No sé exactamente qué le pasó. Esto es en vivo, nada preparado. La verdad no pensé que esto fuera a pasar. Voy a desconectarlo y volverlo a conectar. Ah, bueno, ya. No sé qué le pasó. Pero bueno. Aquí me salía el menú principal del televisor. Si me voy de nuevo a la entrada donde tengo conectada la consola, pues al parecer se queda igual. Entonces voy a volver a reiniciar la consola a ver si se soluciona o por lo menos si da imagen. Entonces miren, reinicié la consola, pero al volver a seleccionar la entrada donde tengo conectada la consola aparece esto y ni siquiera me deja cambiar el edit o acceder al menú de configuraciones para intentar detener que suceda este problema. Esto tiene que ser un defecto, yo creo que en todos los televisores Kaiksun, o por lo menos en este, la verdad no lo sé. Pues sí, simplemente eso. Vamos a ver si intentando hacerlo muy rápido, accediendo al menú de la consola, me permite para cambiar rápido. No lo deja. Entonces voy a intentar apagando y volviendo a encender el televisor, desconectándolo de la red eléctrica, a ver si de pronto se puede. Listo, vamos a ver si así se soluciona este problema. Tratar de hacerlo rápido. A ver si da imagen. Vuelve y se daña. Yo creo que ya este puerto HDMI no sé si quedó dañado, pero bueno. Primera vez que me pasa algo así con un televisor. Tenía muchas dudas de si comprar o no este televisor Kaiksun. Primero porque mi amigo del almacén Importaciones Cristian Mateo me decía que los modelos antiguos tenían muchos problemas y que la garantía con ellos no era muy fácil y que se demoraban mucho en devolver el dinero. Quise darle la oportunidad en este año por varias razones. Primero porque ya vienen con Android TV. Segundo, porque estaba en una promoción. Usualmente ese televisor de 50 pulgadas cuesta más o menos unos $350 o 1.500.000 pesos. Pero en la promoción lo conseguí en 1.300.000, que son más o menos $300, que no me pareció un precio costoso, así que pues quise darle esa oportunidad. Otra razón pues era para poder compararlo con otros televisores. Entonces, miren, antes de volver al apartado gaming, quiero mostrarles la representación de colores de este televisor. Vamos a ver si me permite. Listo. Imagen. Como tal, el televisor soporta HDR10.
No estoy seguro si soporta Dolby Vision porque, a ver, la consola reconocía como si el televisor supuestamente sí soportara Dolby Vision, pero aparentemente no. Y también se me hace raro porque un televisor de tan bajo presupuesto era muy difícil que soportara Dolby Vision. O bueno, no tan difícil, pero por lo menos sí los 120 Hz en 4K o en otro tipo de resolución yo ya sabía que era prácticamente imposible. Pero me sorprendió cuando lo vi la primera vez ese 4K 120 Hz. Quería mostrarles entonces el apartado gráfico en cuanto a colores de este televisor. Quiero decirles que los colores de este televisor en cada modo de imagen no son malos, pero desde mi punto de vista, ya habiendo revisado otros televisores, lo que yo pienso es que son un poquito, a veces un poquito sobresaturados, y lo que uno llamaría como colores que no son muy precisos. Se nota a veces en alguna escena, en alguna parte, de pronto como si el color fuera excesivamente artificial, y en otra parte como si no combinara bien con otros colores. Es muy difícil explicarles lo que yo puedo percibir luego de haber revisado tantos televisores, pero es eso. En cuanto a configuración, en cuanto a colores, no es que sea muy bueno. Tampoco voy a decir que es terrible. Una persona que lo vea por primera vez, pues no va a notar cambios, o simplemente le van a parecer que los colores son bonitos. La verdad es que no están nada mal. Pero para alguien que ya lleve mucho tiempo como yo revisando televisores, o una persona que haya tenido muchos televisores en el pasado de gama baja de otras marcas, por ejemplo Samsung o LG o TCL, pues sí va de pronto a notar esa diferencia en cuanto a colores. Vamos a intentar volver entonces al apartado gaming. Cambié la consola de puerto HDMI a ver si de pronto así permite. Bueno, aparentemente sí. Entonces, bueno, automáticamente se cambia todo de fábrica, por así decirlo. Entonces aquí intento cambiar la resolución 4K. Y bueno, modo de video, detalles. Entonces aquí me dice que el televisor es compatible con Dolby Vision hasta 4K 60 Hz. La configuración del TV no es compatible con los 120 Hz. Entonces vamos a ver cómo quedó el apartado de Edit aquí en entradas. Así van viendo también la fluidez del dispositivo, que no es que sea malo, pero tampoco es que me guste mucho. Vamos a ponerlo en 2.0 a ver qué me arroja la consola. Bueno, en este momento me dice que el televisor pues no es compatible con los 120 Hz en 4K. Vamos a ver qué pasa si lo cambio a Edit 2.1. Aparece lo mismo, que no es compatible con los 120 Hz en 4K. A pesar de que en el puerto número 4, en el puerto HDMI número 4, me lo mostraba. Voy a volver. Ahora sí, listo. La de atrás, adelante. Vuelve y me muestra que es compatible con los 120 Hz en 4K. Pero ya sabemos que no, listo. No sé por qué. Vuelvo y repito. Si hace el televisor que la consola diga que es compatible con los 120 Hz en 4K, cuando simplemente no lo es. Entonces no voy a intentar con los 120 Hz en otra resolución, porque ya vimos lo que pasó en el puerto HDMI número 4. Entonces, para volver a utilizar el puerto HDMI número 4, simplemente pues aquí ya se reinició, se reseteó todo. Entonces lo pueden volver a conectar. De hecho voy a hacerlo para que ustedes lo vean, a ver si lo reconoce. Listo, vamos a ver. Ese es el puerto HDMI número 4. Sí, listo, ya se solucionó. Bueno,
Este es el problema que les hablé ahorita, que no lo mostró, pero en este caso sí lo mostró. Cuando ustedes colocan, a veces en algunas entradas forzan ese edit 2.1, va a suceder esto, no sé por qué. Pero bueno, como tal ya saben que el televisor no soporta y tampoco me deja el menú. Entonces la solución en este caso es apagarlo y volverlo a encender. Listo, y bueno, vamos a volver a intentar en la videoconsola y cambiar ese edit 2.1, que ya vimos que la verdad no hace prácticamente nada. No hace nada más que estropear el televisor. Dejémoslo entonces en edit 2.0. Y la resolución 4K con la tasa de refresco a 60 Hz. Entonces miren, en el edit 2.1, además de los 120 Hz en 4K, me mostraba que era compatible con frecuencia de actualización variable, pero tampoco la soporta, ¿listo? Entonces tengan eso muy presente. Entonces miren, el televisor como tal tiene muchas pegas, por lo menos en este apartado gaming, porque a veces no me reconoce el alto rango dinámico de forma automática, a pesar de que el videojuego sí tiene alto rango dinámico. En este caso es el Forza Horizon 5, y a pesar de que aquí ven que sí está activada la opción de activar el HDR10 de forma automática. Si intento con otro videojuego, este tiene soporte para Dolby Vision y pues tampoco lo activa, tampoco lo reconoce. No activa ninguna tecnología de HDR. En cuanto al input lag de este televisor, no lo conozco y tampoco tengo un dispositivo que me permita medir ese tiempo, pero pues en todos los modos de imagen pues veo que tiene prácticamente el mismo tiempo de input lag. Entonces pues no hay mucho que decir al respecto. Probablemente pueda rondar entre 10 y 12 milisegundos aproximadamente. Aquí está la opción de activar pues el modo juego o el modo automático de baja latencia, pero pues igual ya vemos que tiene un buen tiempo de input lag. La verdad es que no tengo quejas al respecto en esa área. Es simplemente esa pega. Voy a intentar reiniciar la consola a ver si activa el HDR para que ustedes puedan visualizar la experiencia gráfica de ese televisor en el apartado gaming con HDR o alto rango dinámico. Bueno, ya reinicié la consola y sigue sin permitirme activar el alto rango dinámico en los videojuegos. Tenga presente que en este televisor el alto rango dinámico no se puede activar de forma manual, pero sí se puede desactivar de forma manual. El alto rango dinámico como tal solamente se activa de forma automática y solamente cuando el contenido tiene alto rango dinámico, como por ejemplo este. Acá vemos entonces que si me voy a imagen, aparece de forma automática la tecnología de alto rango dinámico que el televisor soporta, que en este caso es HDR10. Y si se van atrás, acá da la opción, si quieren, de desactivar el alto rango dinámico, pero obviamente la imagen se estropea demasiado. Entonces miren, se puede activar porque el contenido tiene alto rango dinámico, pero por ejemplo, si se van a algún tipo de contenido que no tenga como tal alto rango dinámico, simplemente esa opción no les va a aparecer. Entonces repito, el alto rango dinámico no se puede activar de forma automática, pero sí se puede, el alto rango dinámico no se puede activar de forma manual, pero sí se puede desactivar de forma manual solamente cuando el contenido tiene alto rango dinámico y solamente
El alto rango dinámico se activa de forma automática cuando el contenido soporta alto rango dinámico. ¿Listo? Para que tengan eso muy presente. Volvamos entonces al apartado gaming. A ver si, para que puedan observar si cambiando la preferencia de dispositivo en entradas en Edit 2.1, vamos a ver si de pronto así sí permite activar el alto rango dinámico. Parece que sí. A ver. Voy acá a imagen. Bueno, no, hasta ahora no sé por qué. Vamos a ver si cambio el videojuego lo permite. Quise hacer esta review así para que puedan ver en vivo el rendimiento de este televisor. Bueno, en este caso sí lo activó, pero miren lo que sucede. Entonces, hasta aquí creo que ya se pueden ustedes mismos dar cuenta de por qué no había traído televisores Kaiksun hasta ahora. No sé si sea un problema de esta unidad solamente. Tal vez sí, tal vez no podría decírselos. Hasta aquí yo les diría que es un televisor muy básico, pero obviamente es muy barato, $300. Me parece que es muy barato este de 50 pulgadas. ¿Para quién lo recomiendo? Para una persona que no lo vaya a utilizar para el apartado gaming, o por lo menos no para un gaming hardcore. Simplemente ya ven que pueden jugar solamente en rango dinámico estándar. No permitió el HDR y solamente lo permitió cambiando el Edit a 2.1, pero vieron cómo se estropeaba la imagen. No sé si quieran darle la oportunidad a tantear a ver si es problema de otra unidad. ¿Qué más podría decirles? En cuanto a uniformidad de colores grises, no está mal, tiene un rendimiento aceptable. En cuanto al efecto de pantalla sucia, pues se puede percibir un poco, pero no es nada brutal ni distractor desde mi punto de vista. En cuanto a escalado de imagen, pues no hace un mal trabajo, pero tampoco es muy bueno cuando el contenido tiene baja resolución, porque se puede notar de hecho más pixelación en comparación a otros televisores de otras marcas también de gama baja. Solamente a partir de 1080p ahí hace un trabajo muy decente y por supuesto puede mostrar contenido en 4K sin problemas, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, pero solamente cuando utilizan por ejemplo las aplicaciones que provee el televisor, porque cuando por ejemplo uso las aplicaciones a través de la consola sucede exactamente lo mismo. En Edit 2.0 no me muestra el alto rango dinámico, pero en Edit 2.1 sí lo muestra, pero vuelve y se crashea como les muestro de pronto en estas imágenes. Entonces bueno, la verdad no sé, vuelvo y repito, que si sea un error o un problema solamente de esta unidad. La verdad yo pensaría que pueda que pase en todas las unidades. Si ustedes tienen este televisor y les ha pasado lo mismo, por favor déjennoslo saber en la caja de comentarios para solucionar esa duda. Yo no puedo traer más tamaños de este televisor porque simplemente pues no me alcanza el presupuesto para tanto. De hecho, casi que no traigo este televisor. No tenía pensado traerlo pues por todo lo que ya les he mencionado, pero por lo menos, a ver, en el apartado gráfico, si utilizan aplicaciones nativas del televisor, no está mal. Sin embargo, el manejo del movimiento no es muy bueno. De hecho, no es bueno, es casi terrible. Pero pasa también en otros televisores. Se puede notar mucho efecto de tartamudeo o de vibración. Y eso puede ser molesto a la hora de ver escenas de acción con muchos movimientos rápidos, con barridos de cámara y también escenas de deportes. No es que sea terrible, pero sí que se puede notar. Sin embargo, para una persona que no sea exigente, probablemente no le va a molestar y simplemente se va a acoplar a un televisor que sabe que es muy barato,
que es de gama baja, que en general pues sí tiene sus errores para el apartado gaming, pero para todo lo demás hasta ahora me ha funcionado bien. En cuanto a sonido, no está mal. No sé la potencia exacta de este televisor, pero tal vez sea de 20 watts. El rendimiento no es malo, pero si bien el televisor tiene una opción de sonido envolvente, como les voy a mostrar ahorita, no hace un buen trabajo. Ahorita al final van a poder ver el rendimiento del sistema de sonido de este televisor. El sonido envolvente lo que hace es aumentar la distorsión brutalmente, entonces no les recomiendo. Si lo desactivan, hace un trabajo muy decente, no está mal, entonces tengan eso muy en cuenta. Y lo otro es que cuando quieren subir o bajar volumen, no hay como tal numerito, ¿listo? Tal vez algunas personas para algunas personas eso sea irrelevante, tal vez para otras no. En general el sonido pues no está mal. Simplemente les recomiendo, como ya mencioné, nunca activar el sonido envolvente. Se supone que soporta tecnología Dolby Audio. Tiene ecualizador, salida digital. Acá vemos Dolby Audio, Dolby Digital Plus. No hace una gran diferencia a la hora de cambiarlas, pero pues por lo menos tiene eso en teoría. No soporta canal de retorno de audio mejorado, solamente canal de retorno de audio. ¿Qué más me faltó mencionar? No, pues eso es todo. En cuanto a uniformidad de colores negros, este televisor tiene panel VA con retroiluminación LED directa. No es muy buena, a pesar de que tiene panel VA, no es terrible como un panel IPS o ADS, pero repito, no es buena a pesar de que tiene panel VA. Tiene una relación de contraste de 3411:1, que es relativamente baja para un panel VA. Y en cuanto a brillo, tampoco es alto en SDR 259 nits y en HDR 266 nits. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ese televisor, ¿lo comprarían sí o no y por qué? Tiene pues 2 años de garantía, por lo menos aquí en Colombia. Tiene un diseño del control pues que no está mal, pero no me gusta eso de que suenen tanto las teclas. La fluidez del sistema operativo tampoco está mal. Y listo, yo personalmente no lo compraría para uso personal. Pero repito, para una persona que tenga un presupuesto muy bajito y quiera un televisor con Android TV, por el tema de las aplicaciones, no se desempeña mal. De hecho, tiene una fluidez del sistema operativo buena o muy decente. Y hasta ahora las aplicaciones que he probado, YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, han funcionado bien. El único problema es, supongo que sucede porque la consola es de pues generación actual y tiene mucha potencia. El televisor pues no pudo con esa potencia, o simplemente ese hackeo que hizo de que el televisor hiciera que la consola mostrara que sí soporta el 4K a los 120 Hz. Tal vez eso estropea el apartado gaming a la hora de querer mostrar el alto rango dinámico. Bueno, no sé, entonces ya saben, uso casual no está mal, uso avanzado y gaming no es para nada recomendado. ¿Listo? No siendo más, no sé qué piensan acerca de este televisor, déjenmelo por favor saber en la caja de comentarios. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.